continuar en el libro de Proverbios. Seguiremos viendo temas en el libro de Proverbios y quiero que me acompañen una vez más al libro de Proverbios. Proverbios 11, versículo 13. ¿Entienden? 11, 13. ¿Lo tienen? Proverbios 11, versículo 13. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Hoy vamos a hablar abiertamente del chisme y cómo puede perjudicar esto a otros. En este primer pasaje, el proverbista está hablando al comparar al chismoso con el espíritu, la persona de espíritu fiel, donde dice que el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza, los de espíritu fiel, saben guardar el secreto que se les contó. Pero, ¿por qué una persona busca contar el secreto de otro? ¿Por qué? ¿Qué busca con esto al descubrir y exponer el secreto de la otra persona? ¿Qué busca? Para poder dar respuesta a esta pregunta, entendamos la palabra chismoso, pero desde el punto de vista del hebreo. En el hebreo se usan varias palabras, pero ¿qué significa la palabra chismoso? Y la palabra chismoso en Proverbios 11:13 significa raquil. Raquil. La palabra raquil. Y es una persona detractora que anda por todos lados calumniando al otro. Pero también se usa otra palabra en el hebreo, que es la palabra nirgan. Y es enrollar. Es como cuando tú coges algo y haces esto y lo enrollas y la pachurras. Es enrollar en pedazos. Es calumniar a la otra persona. Sin embargo, cuando lo vemos, la misma palabra en el griego, esa palabra calumniar, es algo muy espantoso y escalofriante lo que significa en el griego, que es la palabra diabolos, calumniador. Ya le suena de dónde viene la palabra diablo, es un calumniador, diabolos. Y son personas que tienden a encontrar defectos en el comportamiento y la actitud de otros para luego acusarlos y criticarlos. Buenísimos para eso. Se sientan en la iglesia a ver a los otros para ver los defectos y juzgarlos. O en la plaza, o van pasando y van viendo a los otros para decir todo lo que ellos ven mal de ellos. Y la otra palabra griega que se usa para calumniador y por ende chismoso es fluro, que es murmurar. Y estas personas hablan en contra de otros de una manera oculta. Pero como pueden ver, en los diferentes términos, tanto como en hebreo como en griego, se usa de una manera negativa. El chismoso no procede a hablar algo bueno, ni positivo, ni agradable de otra persona, sino que es un detractor, un calumniador, quiere hacer pedazos a la otra persona. Por eso divulga lo que sabe de ellos. Además, le gusta acusar a los otros personas al mostrar sus defectos. Y lo que divulga puede ser verdad o mentira. Mira, los chismosos hablan de los defectos y de las debilidades de los demás y revelan detalles vergonzosos o que pueden resultar bochornosos sobre la vida de otra persona.
sin consentimiento o aprobación de la persona. Aunque no tengan mala intención, sigue siendo chismoso. Aunque no tenga mala intención, cuando lo está haciendo, sigue siendo chismoso. Mira, el chisme puede divulgarse de una manera secreta, secreta, en voz bajita. Este tipo de divulgación del chisme es conocido como murmuración. O el chisme puede ser divulgada públicamente, abiertamente, ante la persona que se está calumniando y ante mucha otra persona. O sea, que el chisme puede ser divulgado de una forma secreta, anónima o abierta y públicamente, donde el calumniador, sin tener vergüenza y temor, muestra la falla del otro. Las dos formas se puede presentar. Y es por eso que en ocasiones la palabra murmurar es usada como sinónimo de chismoso. Hoy en día, con los avances tecnológicos y la media de comunicación masiva, como es cómo ha avanzado el chisme, donde hay WhatsApp página, Café de la U, todo eso para qué? Para chisme. Proverbios 20:19 dice, el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Proverbios 20:19. Repito, el que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. El chismoso lo que hace es traicionar la confianza de la otra persona. Y lo que procede a hacer es ventilar el secreto. Por eso es suelto de lengua. O sea, le gusta hablar demasiado. Por eso el chismoso no es digno de confianza. Y es tanto lo que habla que termina inventando mentiras. Porque no es suficiente la información, sino que tiene que inventar mentiras sobre lo que le dijeron. Inventar cosas que no son así y empieza a suponer. Esto lo hace es para que su divulgación sea interesante para sus oyentes. No solamente sirve la verdad que lo que conocí, sino me toca acomodarlo más para que sea que atractivo para la persona a la cual se lo voy a decir. Por eso el proverbista dice, no te entremetas con el chismoso, no busques la amistad del que habla demasiado. Por eso Proverbios 10:19, la leo en la nueva traducción, dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Pero ¿cuál es el problema de estas personas que hablan demasiado y todo lo cuenta y descubren el secreto del otro? ¿Cuál es el problema? Proverbios 25, versículo 9 al 10. Aquí nos va a dar parte del problema. ¿Cuál es el problema? Proverbios capítulo 25, del 9 al 10, yo lo voy a leer de la nueva traducción viviente, nos dice cuál es el problema. Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu reputación. Con esto vemos claramente el problema. Y es que si esta persona con característica de chismoso entra en contienda o un simple desacuerdo con alguien, va a usar el secreto como un arma de ataque para humillar y sobrepasar a su adversario. Y esto traerá vergüenza para el chismoso. ¿Por qué? Esto mostrará que no es una persona en la cual se puede confiar y tendrá una mala reputación porque nadie va a querer confiar más en él. El chismoso generalmente tiene el objetivo de engrandecerse
Asimismo, haciendo quedar mal a los demás. ¿Cómo es posible que una persona quiera engrandecerse haciendo quedar mal a la otra persona? Inventando cosas, usando el chisme e inventando cosas alrededor de lo que se le confió para hacer quedar mal a la otra persona. Y exaltándose a sí mismo como si fuera astuto y sabio. Pero lo único que muestra el chismoso con este tipo de actitud es que es necio. ¿A quién le gustaría contar algo a una persona que sea así, chismosa? ¿Quién le gusta tener amigos chismosos? ¿Cómo creen ustedes que quedará la persona a la cual se le reveló su secreto y fue calumniado ante todos por la lengua suelta del chismoso? ¿Cómo creen que va a quedar esa persona? Esto indigna, esto enoja al ofendido y lo más probable es que esta persona ofendida va a reaccionar ante la agresión del chismoso con hacer lo mismo. Ventilar también lo que sabe del otro. Ah, usted habló los secretos míos, entonces yo también, ¿qué? Hablo lo tuyo. Recuerdo una película que veíamos el otro día de Tyler Perry, que eran unos amigos casados y en una mesa uno contó algo, entonces el otro contó lo otro y el otro el secreto de todo el mundo aquí y eso fue un desastre después, según veíamos en la película. Pero lo que tiende a hacer cuando la persona se siente herida porque le contaron su secreto, él también procede a hacer ¿qué? Pues lo mismo. Pues tú no me respetaste, entonces yo procedo a hacer lo mismo. Con hacer lo mismo ventila también lo que sabe el otro y es tanto la contienda que puede tornarse en la agresión física y algunos casos muerte de alguno. Si se están dando de cuenta la magnitud de lo que es el chisme, hasta dónde puede llegar el chisme. Por eso Proverbios capítulo 26, 20 dice, si la leña se apaga el fuego, sin la leña se apaga el fuego, y donde no hay chisme cesa la contienda. Lo repito, sin la leña se apaga el fuego, y donde no hay chisme cesa la contienda. El chisme termina siendo como leña que enciende un conflicto la cual podemos lamentar después. Por eso, evitar chisme va a evitar muchas peleas. Proverbios 16, versículo 28. En Proverbios 16, 28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Muchas amistades se han arruinado por un malentendido que empezó con un chisme. Los que se dedican a esto no hacen más que crear problemas y provocar ira, amargura y dolor entre los amigos. Proverbios 18:8. Proverbios 18 dice, sigue diciendo el chismoso. La palabra del chismoso son como bocados suaves y penetrantes hasta las entrañas, perdón. Repito, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetrantes hasta las entrañas. El chismoso siempre va a encontrar personas que están interesados en escuchar su chisme. Que el chismoso no va a tener tanto apogeo si no tiene personas que quieren escuchar su chisme. Siempre va a encontrar personas que tienen el deseo de escuchar chisme. Muchas veces nos gusta estar contando informaciones secretas de otros que alguien descubrió. Nos gusta contar y conocer esa información. Queremos saber más de esa información que alguien descubrió, que está en boca de todos, información que la persona no tenía deseo de que todos conocieran esa información. Y es como bocado suave, exquisito para los chismosos. Y esto es lo que hacen muchos medios de comunicación.
expanden los secretos de alguien. ¿Pero por qué se hace esto? ¿Por qué nos gusta conocer ese tipo de información que las personas no autorizaron para que se diera a conocer al público? Porque hay personas ante un chisme, porque hay personas ante un chisme, quieren llegar hasta lo más hondo de la información y buscar saber más del tema. ¿Por qué quieren saber más del chisme? Esto es algo impresionante. Cómo a la persona le gusta dedicar tiempo a conocer la vida de otra y no buscar escudriñar las cosas profundas y secretas que están en la escritura. O sea, que prefieren escuchar lo que se está diciendo de otra persona a ponerse a escuchar y a escudriñar lo que la escritura dice. Se complacen más en el chisme que la palabra de Dios. Imagínense. Se están complaciendo más en el chisme que la palabra de Dios. A menudo vemos personas leyendo periódicos amarillistas. Y ese tipo de periódico que utiliza titulares llamativos, escandalosos, exagerados, a menudo sin una investigación exhaustiva o evidencia sólida con el objetivo de aumentar la venta y traer más audiencia. El chismoso le encanta esto. Al chismoso le encanta esto. Ese tipo de información le encanta. Como una persona con tanta maldad, al tener una información de una persona, es capaz de divulgarlo sin la autorización de la persona. Y si es necesario inventar mentiras para cuando sea dicha por su boca o por su escrito, que es público, sea atractivo para los oídos del público. ¿Cómo hay personas así? Lastimosamente, los cristianos estamos cayendo en esto. Nos gusta hablar más de la vida de otros y no del evangelio. Hay personas, hay cristianos que les gusta sentarse a hablar más la vida de otros a que hablar del evangelio. Parece que la vida personal y secreta de otros nos gusta hablar más que la vida perfecta y santa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseña. Hablamos más de la otra, de lo mal que está haciendo y todo eso, pero no hablar de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra medida, ¿quién es? Es Jesucristo. Porque en el momento que estamos viendo lo mal que está haciendo la otra persona es, de alguna manera, estamos mostrando, sintiendo que somos mejores que la otra persona. Cuando nosotros nos tenemos que medir es con quién, con Jesucristo. Porque hay más aceptación, porque hay más aceptación y afinidad por el chisme que por el evangelio. Proverbios 17:4. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice de las personas que le gusta oír el chisme. Porque no es solamente el que lo hace, el que divulga el chisme, sino la persona que le gusta oír el chisme y favorecer al chisme. Proverbios 17:4 dice, los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los malhechores. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. ¿Se está dando de cuenta cómo señala a los que prestan oídos a escuchar chisme? ¿Cómo les dice? Malhechores, malvados. El malvado no es solamente el que lo divulga, sino que también el que quiere ¿qué? Escucharlo. Mas el salmista en Salmos 15, versículo 1 al 4, 15 del 1 al 4, leo la nueva traducción, sigo en la nueva traducción, dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? O sea, entrar en oración o entrar a la presencia del Señor.
Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con un corazón sincero. Presten atención al versículo 3. Los que no se prestan a chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Pero el problema más relevante y grave que ignora a las personas es que el chisme es pecado. El chisme es pecado. Romanos 1, versículo 19. La estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Romanos 1, versículo 29 dice: estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidio, pleito, engaño, malignidad, son chismosos. La palabra chismoso aquí también en la Reina Valera traduce murmuradores, chismosos. Y sigue diciendo el versículo 32 más abajo, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que los practican. No solo los que lo hacen, sino que también aceptan y participan con este tipo de pecado. Con esto vemos la gravedad del chisme. Hacer pecado, y como todos los pecados, es digno de qué? Porque todos los pecados es digno de qué? De muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Por eso, ante este pecado sutil en nosotros, porque es algo sutil, nunca lo aceptamos y nos damos de cuenta que nos gusta, no nos gusta reconocerlo, necesita también un sincero arrepentimiento, hermanos. Un sincero arrepentimiento, porque muchas veces no le vemos como pecado. Por eso el apartarse del chisme y de la calumnia era un mandato del Señor para el pueblo de Israel. Levíticos 16. Levíticos 16. Dice, no andarás chismeando entre el pueblo, no andarás chismeando en el pueblo, no atenderás, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Aquí vemos la advertencia clara donde no debemos estar contando chisme entre la gente ni haciendo nada contra el bienestar de los otros. 19:16. Pero si el chisme es pecado, presten atención. Si el chisme es pecado, presten atención a la pregunta que voy a hacer porque es de suma importancia tener esto claro. Si el chisme es pecado, tanto oírlo y hablarlo es pecado. Si el divulgar el secreto de alguien es chisme, siempre que tenemos un secreto de alguien debemos guardarlo para que no se nos diga chismoso. Siempre que yo tengo un secreto de alguien, yo tengo que guardarlo para que no me digan chismoso. Es una pregunta buenísima. Yo tengo que guardar el secreto para que no me digan chismoso. Nunca se debe contar el secreto de alguien. Nunca. La semana pasada hablaba de los tantos depende. Depende. Pero que Roy, ¿depende de qué? Porque no todos los secretos que tenemos de una persona es necesario guardarlas. Porque no todos los secretos que tenemos de una persona se manejan igual. Porque hay secretos que no deben mantenerse en secreto. Por el daño que hace a otra persona o por el daño que hace a la iglesia. Primero, hay 3 puntos que quiero que veamos. Primero, si el secreto es pecado
pasado y ya la persona se arrepintió y ya no lo practica y se nos contó a nosotros de una manera privada, entonces contar a otros ese pecado que antes hacía el hermano, si no es autorizado y no edifica a otro, no perjudica a otro. Ojo, no edifica a otro, no perjudica a otro, no es autorizado por otro. Entonces, ¿por qué? Porque de qué sirve estar contándoles a todos el pecado del hermano que se arrepintió? ¿Para qué yo tengo que estar contando eso si ya la persona se arrepintió? ¿Y por qué seguimos restregándoselo en la cara? ¿De qué sirve eso? Si la persona fue perdonada por Dios. Esto lo que hace es que la persona se siga sintiendo culpable, como si no tuviera la sincera comprensión y perdón de Dios, ya que el hermano que se le contó el secreto lo está divulgando y lo está oprimiendo con su pasado. Eso no se hace, hermano. Segundo, si el secreto es un pecado si el secreto es un pecado donde no hay arrepentimiento y que todavía lo sigue practicando, no se debe guardar ese secreto. Pero entonces, ¿qué se hace con ese hermano? Ya Mateo 18, versículo 15 al 17 nos enseña las directrices de la disciplina entre los hermanos. ¿Qué hay que hacer? Porque esa persona no quiere arrepentirse y sigue haciendo el pecado, a pesar que se nos contó. Y aquí vamos a ver la directriz de lo que es la disciplina entre los hermanos. Mateo 18, 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a solas. Entonces, ¿cómo es que hay que hacerlo? Si tú sabes un secreto de la persona, ya sea que fue directamente contigo o con otra persona, ¿qué haces tú? Vas a solas y le dices y lo exhortas a que se arrepienta y se arreglen las cosas. Pero si la persona dice a mí, no, yo voy a seguir igual y a mí no me importa, entonces, ¿qué sigue diciendo? O sea, si te oye, has ganado a tu hermano, dice. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué les parece eso? Pero hay un proceder con respecto a un secreto o algo que la persona está haciendo. Y uno de los ejemplos es lo que siempre hemos visto en 1 Corintios capítulo 5, ¿no es cierto? Donde habla de que hay un hombre que está teniendo a la madrastra y toda la iglesia se ha quedado callada. Y pero cómo eso termina perjudicando a toda la iglesia, sino que deberían haber tratado eso con disciplina. Pero el tercero, para mí que es como el más importante, ya vimos el primero y el segundo caso, ahora miremos el tercer caso. Si el secreto es pecado y si su comportamiento involucra a otra persona vulnerable, mucha atención, vulnerable, como es el caso específico de abuso sexual de menores o de mujeres, donde el victimario quien hizo el daño y el perjuicio a su víctima en un momento determinado, y es responsable de un delito ante la justicia que exige condena, porque la justicia exige condena con respecto a eso. ¿Debo yo guardar secreto de esto? Independientemente que se arrepiente ante el Señor y aún ante la víctima, se debe conducir al victimario que se arrepiente y a dar a conocer su secreto ante las autoridades competentes. ¿Por qué? Porque es una forma que el victimario muestra verdaderamente arrepentimiento. Y muestra que está dispuesto a sufrir la consecuencia de sus actos.
Pero si el victimario no quiere acudir a las autoridades por su delito, porque tiene miedo a las consecuencias, entonces esto nos puede indicar que este victimario realmente no se ha arrepentido verdaderamente. Y esto se confirma más si el victimario está amenazando y manipulando a la víctima en publicar fotos, decirle a sus papás, o en el caso de los matrimonios, decirle al cónyuge el secreto. Ya con esto muestra lo malvado que son estas personas. Ya con esto yo veo lo malvado que es esa persona. Hay que denunciarlo y no guardar su malvado secreto. Porque esto será bien para la víctima y será lo justo para el victimario. Y mostrará lo comprometido que está la persona, la iglesia, con la justicia y la santidad de Dios. Un informe de la BBC de Londres del 2004 declara que en los Estados Unidos el 4% de sus sacerdotes católicos han estado implicados en práctica sexual con menores. Unos 4,000 sacerdotes durante los últimos 50 años, aunque solo entre el 5 al 10% de las víctimas denunciaron el caso. Ah, pero esos son los católicos. No, señor, también los protestantes. Según la DW dice que hasta 9,335 menores podrían haber sido víctimas de abuso sexual dentro de la iglesia protestante de Alemania. ¿Cómo creen ustedes que queda la iglesia, el nombre del Señor? ¿Qué testimonio damos cuando vemos que esto, lo que hace la iglesia, que se supone que debería estar comprometido con la verdad, la justicia, la santidad, procede a ocultar esto? Estos secretos de esos falsos líderes espirituales, porque si callamos y no denunciamos ante las autoridades competentes, nos hacen parte de este pecado. Y terminamos siendo obstáculo al progreso del evangelio, porque el mundo no creerá a la predicación que hacemos, porque tendrán su vista en el mal testimonio que transmitimos, que somos falsos, que somos injustos y que somos sucios, tal como los que cometieron la pedofilia o como lo queramos ver, ese tipo de abuso. Y presten atención a esto, porque si el que pecó, el victimario, la persona que cometió ese abuso, es perdonado, presten atención a lo que voy a decir, es perdonado por Dios, quien tiene la potestad de enviarlo a la cárcel eterna que es el infierno, y es perdonado por Dios. Dios lo perdona y como pecador arrepentido queda absuelto de la condena porque el Señor Jesucristo, quien era inocente de pecado, pagó el precio de su delito. Entonces, entendiendo esta verdad del evangelio para todos nosotros y aún para las personas que practican ese tipo de pecado y que quieren y que pretenden mantenerlo secreto, entonces, entendiendo esta verdad del evangelio, ¿por qué la persona permitiría que el temor lo domine y busque evadir y huir de la consecuencia de su delito? ¿Por qué? Si ya Dios lo perdonó. Porque va a o sea, si lo peor ya fue pagado, ¿por qué va a huir? ¿Por qué se va a ocultar? ¿Por qué la persona permitirá que el temor lo domine y busque evadir, huir de la consecuencia de su delito? Si lo más grave de su delito, la condena perpetua en el infierno, ante la autoridad suprema fue absuelto. Entonces, ¿por qué no proceder también ante la autoridad establecida por Dios en este mundo? Si esta autoridad no tiene la potestad sobre la eternidad del pecador redimido. O sea, ¿qué es lo que le va a decir la autoridad establecida en el mundo? No lo puede mandar al infierno, porque el que tiene la potestad de hacerlo es ¿quién? Es Dios. Pero sí tiene la potestad por el mismo Dios de hacer juicio solo en la tierra
Y si el juicio en la tierra tiene como consecuencia la cárcel en este mundo, escúchame bien, nunca, pero nunca el verdadero arrepentido va a ver esto como injusto. Nunca. No va a rehusar a pagar. Pero reconoce que es consecuencia de su delito en este mundo, entonces lo tiene que pagar. Eso lo hace un verdadero arrepentido. Pero, pero muy por dentro tendrá paz, porque la consecuencia de su delito no va a pasar a la eternidad, porque en la cruz se pagó por ella. Por lo tanto, no importa si esta consecuencia en este mundo la persona lo acusan, murmuran, calumnian, al empezar a inventar aún mentiras sobre lo que hizo, esa persona puede tener paz porque es perdonado por el Señor y lo peor ya fue resuelto por la gracia de Dios, que es el infierno. Observemos unos pasajes bíblicos que nos explica un poco esto. Y quiero que juntos examinemos y veamos el caso de los dos delincuentes crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23:32. ¿Lo tienen? Lucas 23:32 dice, llevaron a otros dos hombres, llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y los criminales también, uno a su derecha y el otro a la izquierda. La escritura no nos describe cuál es el delito de estos dos criminales, pero el delito que hicieron era digno de ¿qué? De muerte. Y esto había sido decretado por la autoridad establecida por Dios. Y es por eso que son crucificados y la muerte física era la consecuencia de ¿qué? De su pecado. Ahora, observen cómo uno de los criminales no acepta la condena. Y por ende muestra que no está arrepentido, no acepta la condena y no está dispuesto a sufrir la consecuencia de su pecado. Versículo 39. Y uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Aquí vemos que uno de los criminales crucificados, al burlarse de Jesús en la cruz, como lo estaban haciendo los otros que estaban abajo. Esa burla del criminal en la cruz muestra lo que él quería, era solo evitar la consecuencia de su delito, bajar de esa cruz. Quería ser salvo, o sea, bajar de esa cruz sin arrepentimiento y volver a su vida normal, a volver a otra vez a pecar. Sin embargo, eso no era el caso del otro criminal. Dice el versículo 40. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios? Ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Este otro criminal sí reconoce y acepta la consecuencia de ¿qué? De su pecado. Noten que él no pide que lo libren de la consecuencia de su pecado porque él sabe que eso lo merece. No busca evadir la consecuencia de su delito, que era muerte. A pesar de lo doloroso, lo vergonzoso que era estar muriendo en una cruz como delincuente, no busca evadir esto. Pero observen lo que sí pide el Señor de una manera humilde y arrepentido. ¿Qué le pide el Señor? Versículo 42 al 43. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si se están dando de cuenta, ¿qué es lo que a este hombre le interesa? Es el reino de los cielos. Le interesa la salvación de su alma.
Y para esto tuvo que haberse arrepentido y creído en Jesucristo. Y por eso es aceptado en el reino. Y el versículo 43, el Señor dice, Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Él muere por consecuencia de qué. Él está muriendo es por consecuencia de qué. Lo están crucificando es por qué. Por su crimen. Pero de todas maneras tiene una ganancia, ¿cierto? Que es estar con Jesús en el paraíso. Por lo tanto, este criminal redimido por la gracia de Dios, no le importa morir en la cruz por consecuencia de su pecado, no rehúsa esta como su compañero lo estaba haciendo, porque ya tenía seguro el paraíso. Y es lo mismo que pasa con las personas que pecan y se arrepienten. Está seguro y en paz en Jesucristo y no temen a la consecuencia de su pecado, porque la consecuencia es limitado a este mundo, no trasciende a la eternidad. La consecuencia no va a pasar a la eternidad. ¿Por qué? Porque ¿qué frenó a la eternidad para que eso pasara? Pues la sangre de Cristo. Eso no va a pasar más. Solo va a sufrir su consecuencia donde, acá en este mundo. Por eso por eso el enfrentar la consecuencia en este mundo de nuestro pecado es un signo de un verdadero arrepentido. Pero buscar evadirlo no nos hace sospechosos de un falso arrepentido. Esto lo explica el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 22. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 22. Y dice, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay? Esta es el parte que quiero que vean. ¿Qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, soportad con paciencia? Pues si a ti te están haciendo algo porque te lo mereces, pues sopórtalo. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Pero si te están haciendo algo injusto que tú no te lo mereces, también te dice el Señor que pues sopórtalo también, porque esto haya gracia al Señor. Y por eso sigue diciendo, pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para esto propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Ahora para culminar, vamos a conocer algunos buenos hábitos para evitar el chisme. Si el chisme es pecado y realmente descubrir el secreto de una persona es algo que no le agrada al Señor, vamos a conocer algunos hábitos para tratar de evitarlo. Primero, hermano, evitemos estar escuchando chismes. Apartémonos de las personas que les gusta chisme y no pueden controlar su boca. No los hagamos nuestros amigos. O sea, que no sean nuestros amigos íntimos. Mi abuelo decía, aliméntalo desde lejos, porque es una persona que hasta puede divulgar lo tuyo también. Dos, cuando alguien empieza a contarte algo no edificante acerca de otra persona, interrúmpenlo y pregúntale si es algo que la persona no presente probablemente prefería que yo supiera. ¿A esa persona le gustaría que yo supiera eso? Tercero, pregunta si tiene el permiso de la otra persona para contármelo, para contarlo. Cuarto, si estás quejándote de la otra persona, pregúntale si ya le expresó su queja a esa otra persona en privado. 5. Si no es la primera vez que esta persona te cuenta chisme, dile que de ahora en adelante no quieres que lo vuelva a hacer. Dile que tú deseas tratar a las demás como a ti te gustaría que te trataran. Y 6.
reflexionemos si a veces pedimos detalles solo por curiosidad. Y proponte a no seguir consistiendo tu curiosidad y no pidan sin necesidad secretos de otros. 7. Hablemos menos. Recuerden que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena su labio es prudente. Hermanos, que el Señor los bendiga. Espero que haya sido de bendición esta prédica. Él realmente muestra lo serio lo que es el chisme, pero era necesario que se expusiera en la iglesia el día de hoy. Bueno, bendiciones.